tal? Buenos días. Mi nombre es Cristian Salas y a continuación les voy a presentar mi investigación titulada Factores de variación asociados a la formulación y a la etapa de encapsulado que impactan en la calidad de cápsulas blandas. Pues bien, ¿qué es una cápsula blanda? Una cápsula blanda es una unidad de una sola pieza sellada a lo largo de un eje que generalmente se utiliza para administrar un principio activo en forma de solución o de suspensión. Dentro de sus ventajas, incremento en la velocidad de absorción, ya que incrementa la solubilidad de principios activos, especialmente aquellos de clase 2 y de clase 4 del sistema de clasificación biofarmacéutica. Es útil para principios activos de baja dosis y permite la incorporación de fármacos oleosos. En cuanto a su estructura, la cápsula blanda principalmente consta de dos partes: el material de relleno y el material de cubierta. El material de relleno está conformado por excipientes que comúnmente utilizamos en soluciones o suspensiones, mientras que la cubierta está conformada por gelatina, plastificante y agua. La farmacopea de los Estados Unidos nos indica que existen pruebas de desempeño y pruebas de calidad en cuanto a las cápsulas blandas. Las pruebas de desempeño, disolución y tiempo de desintegración, mientras que las pruebas de calidad abarcan integridad de sellado, aspecto, uniformidad de contenido, valoración, peso promedio, contenido de agua e impurezas. En cuanto a la manufactura, las cápsulas blandas constan de diferentes etapas. La primera de ellas es la fabricación del material de relleno y de la gelatina. Luego vamos a la etapa de encapsulado, donde la gelatina se va a dividir en dos tanques y van a formarse láminas de gelatina gracias a la encapsuladora. Y en simultáneo, el material de relleno va a inyectar la cantidad que hemos seteado para formar la cápsula. Luego, la cápsula se somete a un secado primario en túneles de secado y posteriormente a un secado secundario que va en bandejas dentro de una sala de temperatura y de humedad controlada, para finalmente inspeccionarse y envasarse. Este es un gráfico que ilustra cómo las láminas de gelatina van a converger entre sí y en simultáneo el material de relleno va a ser inyectado y se van a formar dos cavidades en donde va a haber un primer punto de contacto que se conoce como sellado inicial y un segundo punto de contacto que se conoce como sellado final. Esto es importante porque va a determinar la integridad de sellado de nuestra cápsula. Ahora, también es importante conocer la naturaleza del contenido de la cápsula. Si es que el contenido es acuoso, va a haber una migración de agua hacia el interior. Dado que los excipientes son hidrofílicos, van a tender a atraer agua hacia el interior. Por eso que acá vemos que el contenido de agua va a aumentar, pero luego va a alcanzar un equilibrio. Por otro lado, las cápsulas de contenido oleoso, dado que la naturaleza del material de relleno no contiene agua, no va a haber una atracción hacia el interior del agua. Entonces vamos a tener que el contenido oleoso va a mantener el porcentaje de humedad constante. Es importante conocer esto porque si es que la cápsula es de contenido acuoso, va a tener un tiempo más prolongado en el secado secundario. El objetivo de esta investigación es determinar cuáles son los atributos de calidad que van a ser los más críticos y pueden causarnos problemas en planta. Entonces, lo que se busca es determinar cuáles son las causas asociadas a la formulación y también a la etapa de encapsulado, para evitar problemas como, por ejemplo, pérdidas de lote o retiro del producto. Esta primera parte consta de los factores que están asociados a la formulación. Analicemos el primer atributo, que es la disolución y tiempo de desintegración. Es importante señalar el cross-linking, que es un fenómeno de entrecruzamiento que ocurre entre las cadenas de aminoácidos de la gelatina,
que en otras palabras lo que ocasiona es que la cápsula se impermeabilice y se haga insoluble. Por lo tanto, al momento de someterse al ensayo de desintegración y de disolución, va a retardar el- la disolución de la cubierta, no se va a disolver y por lo tanto no se va a liberar el principio activo. Asimismo, es importante señalar que el pH del material de relleno, que debe fluctuar entre 2,5 a 7,5, es fundamental. Si es que trabajamos con un pH que está o muy por encima o muy por debajo de este rango, es probable que se ocasione también el crosslinking. Este factor, la disolución, este atributo, perdón, la disolución y tiempo de desintegración, también está afectado por grupos aldehídos en excipientes, fármacos con grupos carbonilo en su estructura química o hierro de la gelatina, por ejemplo. El siguiente atributo es la integridad de sellado. Aquí es importante señalar nuevamente el pH del material de relleno, ya que un pH menor a 2,5 va a generar una eh, integridad de sellado, una superficie de sellado que no es lo suficientemente adecuada, no es lo suficientemente estable y puede generar fuga del producto. El tamaño de partícula, si es que estamos hablando de un principio activo que está suspendido, y si es que este principio activo tiene un tamaño de partícula muy grande, la literatura refiere un tamaño de partícula mayor a 200 micras, es posible que esta partícula quede dentro de la superficie de sellado y por lo tanto haya fuga del producto. Asimismo, la capacidad de la cápsula es importante porque es diferente trabajar con una cápsula oblonga tamaño 3 que una cápsula oblonga tamaño 24, porque el volumen que se está inyectando es diferente y por lo tanto la presión que se va a ejercer también es diferente. Asimismo, la integridad de sellado está influenciada por la viscosidad. Se sugiere que no sea mayor a 20.000 centipoise la viscosidad del material de relleno, el valor Bloom, que en otras palabras es la resistencia de la gelatina. Diversos autores coinciden en indicar un rango entre 150 a 200 aproximadamente para la gelatina en cápsulas blandas. Y asimismo es importante identificar si es que estamos trabajando con componentes insolubles en la cubierta, cuál es el tamaño de partícula y si es que nos puede afectar la integridad de sellado. El siguiente atributo es el aspecto. El aspecto, en cuanto a la formulación, puede ser influenciado por el porcentaje de excipientes hidrofílicos. Se sugiere que no sea mayor a 10%. La cantidad y tipo de plastificante muy comúnmente utilizados, la glicerina, el sorbitol, el polietilenglicol, pero se sugiere que, por ejemplo, si es que estamos trabajando una cápsula de contenido hidrofílico, trabajemos con polietilenglicol y con glicerina. Asimismo, los colorantes, se ha demostrado, en la literatura nos refiere que el FDC azul número 2 y el amarillo número 5 tienden a cambiar su color durante la estabilidad en cápsulas blandas, por lo tanto se sugiere evitar su uso. La uniformidad de contenido, que si es que estamos trabajando con principios activos que están, que están suspendidos en una suspensión, se sugiere que el tamaño de partícula pues no sea más allá de 180 micrómetros o 200 micras, que refieren a alguna otra literatura. Porque puede causarnos una distribución no adecuada en las cápsulas. Asimismo, las impurezas, que el hierro en la gelatina y el uso de polietilenglicol 400 a altas temperaturas, se ha probado que tiene una probabilidad de generar impurezas que al final pueden afectar a las cápsulas blandas. Ahora vamos a revisar cuáles son los, los factores que están asociados al proceso de encapsulado.
Entonces, el primer atributo a revisar es la disolución y tiempo de desintegración. Aquí tenemos que tener en cuenta el espesor de la lámina de la gelatina. Diversos autores coinciden en indicarnos rangos dependiendo principalmente del volumen a inyectar del material de relleno. Y las condiciones ambientales para el secado secundario, como les había mencionado en la parte de la manufactura, el secado secundario se realiza en salas de temperatura y de humedad controlada, que efectivamente tienen un impacto en la desintegración y en la disolución del principio activo. El segundo atributo es la integridad de sellado, donde aquí es importante señalar el espesor de la lámina de la gelatina. Tenemos diversos autores que nos sugieren rangos entre 0.5 a 1.5. La velocidad, la presión y la temperatura de la encapsuladora y el índice de sellado, que es la relación que existe entre el espesor de la superficie de sellado, que lo que les había comentado en la parte de la manufactura, hay un sellado inicial y un sellado final, pero en ambos casos, estos sellados inicial o final tienen una superficie que es relativamente menor longitud que el espesor normal de la lámina. Por eso se requiere que esté controlada esta relación. El aspecto es otro atributo donde tenemos el tiempo de secado, que es importante, que ya les había mencionado, de acuerdo a la naturaleza de la cápsula, ya sea de contenido hidrofílico o lipofílico. Una cápsula de contenido hidrofílico va a tener un tiempo de secado secundario más prolongado que una cápsula de contenido lipofílico. Si es que nos excedemos del tiempo, vamos a tener una cápsula quebradiza. Pero si le damos menos tiempo del adecuado, las cápsulas se van a pegar entre sí. Otro atributo es la uniformidad de contenido, donde si es que estamos hablando de suspensiones, es importante la agitación del material de relleno. Y la valoración, que los autores coinciden en indicar que la temperatura de la tolva debe fluctuar entre 35 a 37 grados. Si es que tenemos un principio activo que tiene que es sensible a estas temperaturas, durante la preformulación lo hemos evidenciado, pues tenemos que tener en cuenta que puede verse afectada la valoración. Dentro de las conclusiones, se puede indicar que con respecto a la formulación, el principal factor que afecta la disolución y el tiempo de desintegración corresponde al crosslinking, mientras que el factor que impacta sobre la integridad de sellado es el pH del material de relleno. Por otro lado, con respecto al encapsulado, el factor principal que afecta la disolución y el tiempo de desintegración corresponde a las condiciones de secado, mientras que el factor que impacta sobre la integridad de sellado comprende al índice de sellado y el espesor de la lámina de gelatina. Espero que esta presentación haya sido de ayuda y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Te invitamos a suscribirte al canal, darle like a nuestros videos y a escribir tus comentarios.